a lo largo de esta semana se generó una polémica porque la fracción séptima del artículo 27 de la nueva Ley de Cultura Cívica Capitalina, según defensores de los derechos humanos, criminaliza y estigmatiza a las personas trabajadoras sexuales. El tema del sexoservicio es muy polémico y la nueva ley avivó la controversia. Y para explicarnos detenidamente este tema, pues hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del diputado local Temístocles Villanueva y de Erika Ivonne Villegas Hernández, presidenta de la Asociación Civil Agenda Nacional Política Trans de México. Bienvenidos, muy buenos días, Hola, diputado. Enrique. Muy buenos días, muchas gracias. Platícanos, una gran polémica, como bien lo comentamos. Sí, ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ahora ustedes quieren modificar, por ejemplo, estos artículos? Sabemos que se pretende también desaparecer la palabra prostitución, pero arráncate, diputado, cuéntanos. Mira, pues inició una discusión en el Congreso de la Ciudad desde hace un par de semanas por el tema de la Ley de Cultura Cívica. La Ley de Cultura Cívica regula los comportamientos de las personas en la convivencia cotidiana en el espacio público. Entre otras, el tema de las multas. Aquí en la Ciudad de México, desde hace ya 5 años existía un método para infraccionar a la gente, que eran las fotomultas famosas. La jefa de gobierno anunció la desaparición de las fotomultas, pero su sustitución por las fotocívicas, porque entendemos que también se requiere un compromiso de la ciudadanía en favor de su comunidad, y nosotros pensamos que pagar a cambio de cometer una infracción no soluciona un comportamiento, porque habrá quienes digan, pues pago por ir a exceso de velocidad y no pasa nada. Y que eso está completamente mal. De raíz, ¿no? Entonces lo que queremos es generar un compromiso mayor con su comunidad. Esa era una discusión, iba muy bien. Yo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos dije, está perfecto, que avance. ¿No? Se estaba dictaminando en las comisiones de justicia y de normatividad y no pasaba por derechos humanos. Temístocles, hay que, retomando más esto, la ley de cultura cívica ya estaba aprobada, la aprobó el Pleno del Congreso. Hay una ley de cultura cívica. Y la jefa de gobierno la regresa por considerar que existe un artículo inconstitucional y que la redacción es un poco confusa. Bueno, había una ley de cultura cívica que la última versión es de 2017, que fue cuando se introdujo las fotomultas. Lo que la jefa de gobierno propuso fue una reforma. Esa reforma nosotros la tomamos, la discutimos. Desgraciadamente algunos diputados llegaron a un acuerdo para modificar el artículo 27, del artículo 27 de la ley que se estaba proponiendo, que en su fracción séptima hablaba sobre las sanciones a las personas que ejercen el trabajo sexual y que aún está denominado en esa fracción como prostitución. Que precisamente ayer, Erika Ivonne, ustedes estuvieron manifestándose a las afueras de la Ciudad de México. ¿Qué es lo demandan? ¿Qué es lo que notaron que no les gustó respecto a esta nueva redacción en esta nueva Ley de Cultura Cívica? Bueno, te contamos, este es un proceso histórico que hemos estado llevando las personas que ejercemos el trabajo sexual, no es de ahora. Entonces ya se había metido un amparo en contra de esta ley, que era el artículo 24 de la fracción 7, que ahora pasó al artículo 27. Entonces esto ya se había trabajado, ya habíamos metido el amparo, ya había procedido, y al final de cuentas como quedó como del buen gobierno, iba a tener alguna acción, y entonces ya no se suplementó, pero no se quitó. Entonces la acción fue esa, que no se derogó dentro de lo que viene siendo quitar este artículo, pero se quedó como algo que el gobierno lo tomó de buena onda, vamos a dejarlo así. Para las trabajadoras sexuales? Pues es que es tan sencillo, al final de cuentas no podemos nosotras que nos estamos dedicando a trabajo sexual, que los vecinos sean quienes manden una relación, de que con la queja de un vecino tan solo hagan un operativo y nos encierren, nos pongan multas excesivas y nos pongan horas excesivas en relación a que nos agarraban con mucha violencia, y todavía está sucediendo. O sea, todavía no estamos teniendo... Lo que ocurría teniendo... es que ustedes trabajaban en las calles de la Ciudad de México, los vecinos hacían llamadas telefónicas al sentirse incómodos o molestos por la presencia de su trabajo, y ocurría esto de tensiones. Lo que sucedió en ese tiempo, nosotros tuvimos mesas de trabajo, diálogos con las juntas vecinales, con las autoridades, y dimos unas garantías. Y teníamos lugares establecidos donde trabajábamos en vía pública, respetando horario de trabajo, horario de salida, vestimenta, no agresión hacia los vecinos, no droga, no alcohol, y todo eso nosotros lo teníamos y lo estábamos manejando. Se sale de contexto cuando entonces en todo esto, pues empieza a haber muchos problemas en relación a los estados, y viene mucha gente a trabajar aquí en la Ciudad de México. El concepto no fue eso, sino que al final de cuentas también tuvimos más problemas en relación a
que estamos viendo cómo vamos a regularizar esto, porque ya estamos viendo que gracias a este error o esta acción que se tomó mal por esta parte, al volver a sacar esto, que aparte de todo eso, que la está poniendo todavía peor de como ya estaba, porque ahora ponen más horas de trabajo, ahora ponen jornadas de trabajo que tienen que ejercer las personas que se detienen y que no debería de pasar, porque al final de cuentas es otra historia, y están poniéndole más el aumento a la multa. Sí, entonces, esto esta es es violación de ahora, los derechos entonces, humanos. Es que justamente salieron la ustedes reforma... a dar la cara, por supuesto. Sí, claro. Ofrecer, pues, una disculpa, también decir, bueno, vamos a realizar algunas modificaciones, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Ahora en qué vamos? A ver, la reforma lo que incluyó, como lo dijo Ivonne, fue el aumento de una unidad de multa, Sí. la inclusión de trabajo en favor de la comunidad como una sanción, y además les dio a las alcaldías la atribución de presentar... Es decir, por trabajar me van a multar. Sí. Sí. Y además le dio a las alcaldías la posibilidad de presentar frente al juez cívico a las personas que ejerzan el trabajo sexual, lo cual es muy grave, porque entonces no solo estás criminalizando, sino estás incrementando la cantidad de autoridades que pueden participar y por tanto la corrupción puede también incrementarse. Lo que estamos proponiendo en este momento nosotros es la desaparición de esa fracción, la fracción séptima, su derogación. Pero ese es un primer camino, porque lo que dice Ivonne es cierto, esto visibiliza un problema que nadie había querido ni atender ni hablar de él, porque es un tabú. Siempre se le daba la vuelta. No queremos hablar y del aparte de trabajo todo eso sexual. ya se metió un amparo en el cual se ganó este amparo y ahora somos consideradas personas no asalariadas. En este aspecto es donde nosotros queremos que se vea la regularización del trabajo sexual, porque al ser consideradas personas no asalariadas también tenemos Pierden beneficios. Exactamente, agarramos beneficios, pero también tenemos obligaciones. Nosotros como personas que nos dedicamos al trabajo sexual, nunca hemos tratado de que se nos dé algo que no merecemos. Estamos pidiendo nada más lo que la Constitución dice, que tenemos derecho al trabajo. Y esto es algo con lo que nosotros laboramos, con lo que nosotros vemos a nuestras familias, a nuestros parientes, a la gente que nos rodea, para tener que llevar un pan a la boca, para tener que pagar el hotel, que la mayoría de nosotros vivimos en hotel, o pocas vivimos en departamentos. Tenemos que pagar todo esto y es algo que también pagamos impuestos. O sea, nosotros no estamos sacando de la vuelta toda la acción, al contrario, estamos con un régimen establecido en relación a que nosotros también, así como vamos a adquirir beneficios, vamos a adquirir también obligaciones. Claro. Lo que Así dijo con Ivonne la es muy sociedad y importante, todo. porque la Constitución reconoció a las trabajadoras y trabajadores no asalariados en el artículo 10º. Ahora los legisladores tenemos que implementar la ley que reglamente el artículo 10º que habla sobre el trabajo no asalariado y sobre las zonas especiales de comercio y cultura popular. A partir de esa reglamentación es que podremos reconocerles los derechos plenos como trabajadoras a las trabajadoras sexuales. Temístocles, ¿y cuál es la opinión, cuál es el sentir de las otras bancadas al interior del Congreso? Eso es lo más capitalino? interesante de lo que ocurrió ayer, porque ayer yo presenté un punto de acuerdo exigiendo a la Secretaría de Seguridad Pública y a las 16 alcaldías que dejen de realizar detenciones toda vez que este artículo es contrario a la Constitución y a los derechos humanos con los que nuestro país tiene Lo dijo la jefa un de gobierno. compromiso. Exactamente. El punto de acuerdo fue aprobado por todos los grupos parlamentarios y todos los grupos parlamentarios asumieron el compromiso de acompañar la regulación del trabajo sexual. Eso es un hecho histórico, lo que ayer ocurrió en el Congreso de la Ciudad. Es muy lamentable que haya sido a partir de un error, pero es muy positivo que estemos retomando esta coyuntura para poder avanzar en favor de los derechos humanos. Hay una acción que tenemos y un problema muy fuerte que tenemos aquí. No tenemos una cultura en relación a seguridad pública, que cambió, ya no es seguridad pública, ahora es seguridad ciudadana, algo así. En este concepto tenemos un problema muy grande porque ellos tienen todavía un cerebro retrocedido que no quieren, ellos los policías no quieren soltar todo esto que manejan con la extorsión y todo esto. De hecho, ayer hubo una detención de los compañeros otra vez en Zona Rosa, en Praga, y los tienen detenidos. Entonces, esta acción cuando se quedó, que no se iba a molestar a nadie porque íbamos a tener que ver el proceso para ver este cambio, y los compañeros están detenidos, se los llevaron detenidos y pues ahorita se encuentran detenidos con esta acción de que la seguridad pública no están contemplando esto que ya se acordó dentro de los altos mandos, porque al final de cuentas se llegaron a unos acuerdos y todos los partidos, todos los parlamentarios, todas las personas estuvieron a favor de tener que empezar a reglamentar, a legalizar, a tener que darle a darle nombre a trabajo sexual como tal.
y tener que empezar a trabajar mesas de trabajo para tener que hacer esto más práctico, que en donde participemos nosotras, que somos las personas que nos dedicamos al trabajo sexual, que seamos nosotros las que tengamos el diálogo junto con autoridades y con vecinos. Nosotros no estamos en contra de nada de eso. ¿Quién más tendría que participar, Enrique? Pues tenemos ya la parte legislativa, sabemos que también se ha acercado el COPRED con ustedes. ¿Quién más consideras debería escuchar Obvio, su punto de lógico, vista? la Comisión de Derechos Humanos, que tendría que estar al pie del cañón en esta acción, la sociedad civil, eso es indiscutible, Sí. y tendremos que tener a los altos mandos de seguridad pública de la policía. para que Diputado, no ahora, salirnos de ¿para contexto. cuándo tiene que quedar esto ya modificado? Ya Mira, tiene que estar la arreglado. derogación tiene que quedar este mismo mes porque se acaba el periodo ordinario, hay una urgencia para atender este tema y para atender el tema de las fotomultas por fotocívicas y la regulación del trabajo sexual a partir de la ley reglamentaria del artículo 10º constitucional comenzará en septiembre, que inicia el nuevo periodo ordinario, y yo estoy seguro que el próximo periodo ordinario va a poder quedar zanjado el tema. Es decir, para este que concluye el próximo 30 de mayo, ¿queda o Para no quedaría? para este que concluye, logramos la eliminación de la fracción séptima, eso sin duda. Ok. Eso es importante. Es decir, ya no va a haber una Es persecución correcto. que esté argumentada en criminalización. ninguna ley, no va a existir. Pero lo que sigue es la regulación formal para que se les reconozcan sus derechos. Claro está. Y en ello comenzaremos el debate a partir de septiembre con el tercer periodo ordinario. Y ahorita lo que estamos haciendo por parte de las personas que nos dedicamos al trabajo sexual más que nada es empezar a generar lo que viene siendo lo de no asalariados, tener que ir a la Secretaría del Trabajo, tenemos diálogos, estamos trabajando no de ahorita, Temisto que nos está apoyando en lo que viene siendo Tú eres, la para legislación. la gente que se está incorporando a nuestra señal, tú eres la presidenta de la Agenda Nacional Política Trans de México. Pues invita a nuestra audiencia, a quienes también se dedican al trabajo sexual, a que se acerquen a ustedes, pues precisamente De hecho, para recibir asesoría y bueno, pues sumen más voces. Fíjate que esto que estás comentando es muy importante. Nosotros como asociación apoyamos a todas las personas que se dedican al trabajo sexual. De hecho, ahorita se está formando un grupo de los chicos que se dedican al trabajo sexual porque son los más invisibilizados y son los que más sufren esta violencia porque no se denominaban como tales, como trabajadores sexuales. Ok. Entonces, ya ahorita ellos ya están dando la cara, por dar la cara, ahorita están detenidos, pero yo creo que es un proceso que estamos teniendo que seguir y vamos a tener que ayudar. Nosotros no somos unas personas que nos negamos a ver a nadie, sino al contrario, a sumar en vez de restar, así como estar con las autoridades, estar platicando. Sabemos que tenemos altibajos porque no todo el mundo va a acatar esto a como viene. Es como tener que hablar partidos políticos. Aquí ya no vamos a hablar de partidos políticos, vamos a hablar de voluntades, Claro. de gente, de personas que en realidad están viendo que hay una necesidad y que esto está creciendo día con día y que es más fácil regularizarla que tener que ver todas estas muertes que hemos tenido. De hecho, acaba de fallecer una compañera que mandamos a Honduras. Las autoridades se prestaron para ayudarnos para hacer la extradición del cuerpo. Era una chica que se dedicaba al trabajo sexual y ella ya fue a dar y la mandamos hasta Honduras, haciendo la conexión con las autoridades y con la embajada de Honduras, y ella ya está ahorita en Honduras porque la familia de ella la pidió. Nosotros Como en este como asociación y otros temas se vemos requiere de todo un esto. trabajo en coordinación, de Claro. un trabajo conjunto Así y es. de buena voluntad. Les agradecemos mucho. ustedes. Temístocles Villanueva, diputado en el Congreso de la Ciudad de México, presidente de la Comisión Muchas de Derechos gracias. Humanos, y también a Erika Ivonne Villegas. Ella es presidenta de la Agenda Nacional Política Trans de México, AC. Si Da puedo por dar a- mi número de teléfono. Adelante. Es el 55 20 12 70 14, las 24 horas del día. Y estamos para servirles, ayudarles, también hacer canalizaciones para ver con quién tenemos que trabajar, con quién se tiene que dirigir, porque no es lo mismo ir a la comisión a poner una queja que tener que ir al servidor público para tener que Claro. hacer Está estas en- está en denuncias. pantalla tu teléfono. Claro, Ok, ya perfecto. apareció. Bueno, Muchísimas pues les gracias. agradecemos Gracias mucho. a Los ustedes. esperamos próximamente para conversar de este y ¿Cómo otros no? temas. Con gusto. Con Muchísimas gusto. gracias.